Hay creyentes en Dios que más aman al templo de Dios que al Dios del templo. Hemos visto a hombres y a mujeres creyentes en Dios que cuando pasan delante de un templo o están frente a un templo de Dios, se justifican y se santifican, se hacen una cruz en la frente como si Dios fuera el templo o Dios viviera en el templo. También he visto a creyentes en Dios que cuando adentran a un templo de adoración a Dios, a un templo de Dios, caminan con reverencia, se visten y se atavian con mucha honra y con mucha reverencia, como si allí en el templo fueran a tener un encuentro con Dios únicamente. Pero también he visto a creyentes en Dios que cuando van a pasar adelante, al frente, al lugar del púlpito, al lugar santísimo, como se llama, pues para subir a ese lugar, hacen una oración de arrepentimiento, se justifican y se santifican con Dios para subir allí, al lugar del púlpito, al lugar santísimo, como si Dios únicamente estuviera allí en el lugar del púlpito. Mis amados hermanos y amigos en la fe, esta creencia y esta práctica distraen al creyente y a la verdadera comunión con Dios y a la verdadera posesión del creyente delante de Dios. Por eso he titulado el mensaje para hoy, Templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Abra su Biblia en 1 Corintios en el capítulo 3 y versículo 16, donde la Biblia nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Esta es una declaración sumamente importante y grande y debe llevarnos a una muy profunda reflexión a todos los creyentes en Dios, de que tú y de que yo como creyentes en Dios somos el templo del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, del Omnipotente. Somos la morada del Espíritu Santo. Dios está en el creyente. Por eso hoy vamos a confrontar y argumentar al templo de Dios y a la presencia de Dios en el creyente. Recuerde usted sobre el templo de Dios. David sintió en su corazón hacerle una casa para Dios. Entonces su hijo Salomón edificó casa para Dios. Y en 2 de Crónicas, en el capítulo 2 y versículo 4, allí encontramos la finalidad y el propósito del templo que Salomón edificó para Dios. Era para quemar el incienso, era para guardar los panes de la proposición, era para quemar los holocaustos, las ofrendas, para guardar el arca del pacto. Y en el versículo 6 encontramos la declaración grande de Salomón, cuando él dice y reconoce que Dios era tan grande y poderoso que quién era él para que pueda hacerle casas, si el trono de Dios es el cielo y la tierra es estrado de sus pies, y que ni los cielos ni los cielos de los cielos pueden contenerle. Por lo tanto, solamente él haría casa para quemarle incienso para Dios. Esa era la finalidad del templo que Salomón edificó para Dios Jehová, para Dios el Creador. Y en el capítulo 6 nosotros encontramos en la dedicación del templo que Salomón hizo para Dios, él hace una plegaria y le pide a Dios que cuando el pueblo de Israel se reuniera en el templo, que Dios le escuchara, que cuando hubiere peste o plaga o enfermedad en el pueblo de Israel y se reunieran en el templo para rogarle, para suplicarle, que Dios le escuchara, sanara su tierra, que Dios estuviera con ellos. Esa fue la plegaria de Salomón. Y nosotros específicamente encontramos que Dios estuvo atento al pueblo de Israel en el templo de Jerusalén, que cuando le cantaron, que cuando le alabaron, la presencia de Dios se manifestó y estuvo como nube en medio del pueblo de Israel. Tal vez sea literal o figuradamente, pero Dios estuvo allí, su presencia estuvo allí porque le agradó lo que le hizo Salomón para Dios, un templo
en gran madera, edificado, lujoso, con oro, piedras preciosas y maravilloso. Eso fue el templo para Dios. Pero como en todo tiempo hay gente, creyentes en Dios, que creen que únicamente Dios está en el templo hecho por manos humanas y que solamente ahí puede adorarse a Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, nosotros encontramos a una mujer samaritana que tuvo la gran bendición de encontrarse con el Mesías, de encontrarse con el Emanuel, con Dios mismo, y éste le reveló un secreto de su vida y le transformó. Y esta mujer fue a avisar a los samaritanos de que el Mesías estaba allí en la tierra de los samaritanos. Pero sabe una cosa, en esta mujer había algo que queremos renombrar. Esta mujer era una persona que creía que solamente a Dios se adoraba en el templo. En el templo de Jerusalén lo hacían los judíos y en el templo del monte Gerizim lo hacían los samaritanos, porque también esperaban y creían al Mesías. Por lo tanto, esta mujer creía que solamente podía justificarse y santificarse y estar los profetas en el templo de Jerusalén o en el templo del monte Gerizim, y que no había justificación ni santificación ni declaración profética ni profetas fuera del templo de Dios. Así como hoy en día, que muchos creyentes en Dios creen que solamente está Dios en el templo y que para estar en el templo y tener un encuentro con Dios hay que vestirse de la mejor manera, ataviarse bonito, porque piensan que allí está Dios únicamente y allí se tiene un encuentro con Dios. Y mientras que en su casa la alabanza y la lectura de la Biblia es un ejercicio, es una práctica, es un ensayo. Pero solamente en el templo de Dios piensan que está Dios y allí hay que adorarle a Dios, y allí piensan que hay que cantarle a Dios y hay que honrarle a Dios únicamente. Como dijimos ya, esto es una distracción para los creyentes. Esto es una mala práctica y creencia que solamente distraen la verdadera comunión de los creyentes con Dios, porque Dios está en todo lugar. Dios está en el templo y Dios está fuera del templo. Dios está donde tú estás solo, donde tú estás lejos de los demás. Y allí puedes cantarle y puedes adorarle, porque el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que la hora viene que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Y sabe qué? Esa hora llegó. El día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió a los creyentes y se quedó en los creyentes. Y todos los que creemos en Dios a partir de aquel tiempo, creemos cuando escuchamos la palabra del Evangelio, entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella para el día de la redención. Entonces nosotros, mis amados hermanos, somos los creyentes, el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida, en nuestra comunión personal, fuera del templo y dentro del templo, porque Dios habita en todo lugar y porque tú y yo somos el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano oyente. Te invito a reflexionar en esta palabra y a volvernos a escuchar en nuestro próximo mensaje cuando continuemos con la serie Templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.